Objeto. SCP-427. Clasificación. Seguro, véase procedimientos de contención. Procedimientos especiales de contención. SCP-427 no muestra ningún medio de autolocomoción o mala intención en este momento, y solo requiere contención mínima. Debido a los efectos adversos de SCP-427, solo equipo médico de clase 3 o mayor puede utilizarlo o manejarlo. Todo el personal que use a SCP-427 debe registrar su tiempo total de uso para evitar mutaciones no deseadas. Las instancias de SCP-427-1, coloquialmente referidas como bestias de carne, creadas por SCP-427 deben ser asesinadas inmediatamente, pues es imposible comunicarse o experimentar con ellas de forma segura. Por esta razón, cada caso de SCP-427-1 debe ser clasificado como nivel Keter. Descripción. SCP-427 es un medallón pequeño y esférico, tallado a partir de plata pulida. Las cinceladas ornamentales parecen no tener función alguna. Se desconoce si la carcasa exterior de SCP-427 fue elaborada por conscientes o no. Su circunferencia en su punto más ancho mide aproximadamente 3 centímetros. SCP-427 fue creado después de poner una píldora de SCP-500 en la cabina de entrada de SCP-914 utilizando la configuración fino. No muestra ninguna actividad inusual cuando está cerrado. Cuando es abierto, un pequeño orbe brillante es visible en el centro. El orbe no emite radiación o energía más allá del espectro visible. Cuando SCP-427 es abierto y expuesto a tejido biológico, rápidamente regenera el daño celular y de alguna manera es capaz de purgar compuestos o infecciones invasoras. Como un estándar de medida, el resfrío común toma de 3 a 10 días ser neutralizado por el sistema inmunológico humano. En la presencia de SCP-427 abierto, este tiempo se reduce a 2 a 4 minutos. Sus habilidades de curación son direccionales, por lo que todo lo que no esté en la línea de visión central del orbe no experimentará los efectos. Sin embargo, la exposición a largo plazo producirá una amenaza de salud significativa. A medida que el medallón cura el daño, optimiza los sistemas naturales del cuerpo. La resistencia a las enfermedades se incrementa en un 500% en comparación con el DL50 aceptado o valores de tasa de muerte después de un total de 10 minutos de exposición, y un 1000% luego de 15 minutos. Después de este tiempo de exposición, el sistema muscular comienza a optimizarse, aumentando la fuerza y la tolerancia al dolor en un 200 a 300%. Todos los demás sistemas continúan mejorando. El personal de clase D expuesto al dispositivo por sobre una hora comienza a mutar a una forma de tejido sin forma. La tasa de conversión se acelera mientras continúe la exposición a SCP-427. Las bestias de carne llamadas así debido a su apariencia, creadas por SCP-427 son extremadamente agresivas, atacando a todo el personal a la vista con resultados letales. Son altamente resistentes a toda clase de armamento, pero pueden ser destruidas con suficiente traumatismo o calor que supere los 1100 grados Celsius, 2000 grados Fahrenheit. Su inteligencia no se puede medir con precisión, pero la asociación de la mejora biológica del cerebro como una relación directa con la optimización de los otros sistemas de inteligencia sugiere que podría superar los niveles medidos en el ser humano cuando está completamente transformado. SCP-427 está actualmente siendo usado como reemplazo de las píldoras de SCP-500, pues puede curar casi todo lo que SCP-500 es capaz de curar. Todas las optimizaciones impartidas por SCP-427 son acumulativas. La supervisión ha considerado los efectos secundarios como un riesgo aceptable, pero los usuarios deben registrar cuidadosamente su tiempo total de exposición, pues mutaciones suficientes son motivos para eliminación.